Bienvenidos a Movida Inspira, la ruta del éxito, el espacio donde los latinos nos inspiran con sus historias de lucha y triunfo, transformando sueños en realidades en los Estados Unidos. Movida Inspira es presentado por Greoka Event Group, tus mejores aliados en la creación de tus eventos. Judy's Peinados, tu especialista en peinados y maquillaje profesionales. Bienvenidos a Movida Inspira, la ruta del éxito. Hoy tengo el honor de presentarles al maestro Héctor Guzmán, más de 40 años de trayectoria musical que él mismo nos va a contar, pero además también nos va a decir cómo ha sido todo este camino desde que llegó de México. Gracias por sintonizarnos. Esto es Movida Inspira, la ruta del éxito, y quiero darle las gracias por acompañarnos en este No, programa. gracias a usted por invitarme. Estoy muy contenta de poder compartir este espacio con usted porque dirige 4 orquestas sinfónicas y nos está dedicando estos minutos para que conozcan su vida. Así pues, 4 orquestas y ha costado trabajo, pero todavía estamos ahí presentes. Es que ha sido toda una vida dedicada a la música, Así al es. arte. Cuéntanos cómo inició esa carrera. Bueno, yo nací en un pueblito de México, en el estado de Zacatecas, que se llama Fresnillo. Desgraciadamente, en esta época está lleno de problemas con narcotráfico y, en fin, una serie de cosas que inclusive ha causado que familiares ya no vivan ahí. Se han salido de ahí. Pero en la época donde yo nací, mi padre también era todavía un pueblo donde hay gente muy noble y donde por alguna razón todo el mundo ahí le encanta la música o es músico. Ahí nació Tomás Méndez, un gran compositor mexicano. Lo mismo Manuel M. Ponce, otro compositor enorme mexicano. Inclusive grupos populares como Los Temerarios. Y entre ellos nací yo. Mi padre trabajó en las minas, pero las minas en aquel entonces tenían dueños americanos y mi papá fue influenciado por músicos americanos y ahí en Fresnillo, Zacatecas, se inició el gusto por la música. Pero se fue a un conservatorio. Háblenos de esa formación profesional y de quiénes fueron esos grandes maestros que lo han acompañado. Bueno, a los 5 años mi padre bueno, se llevó a la familia de Fresnillo a la Ciudad de México. Yo empecé a estudiar a los 5 años el piano. A los 11 entré al Conservatorio Nacional de Música estudiando piano, pero encontré que el órgano tubular, me inspiró y empecé a estudiar órgano y la dirección de orquesta, dirección de coros, grandes maestros como el maestro Víctor Urbán, quien falleció hace 6 meses, desgraciadamente, grandes maestros de piano, Carlos Barajas, los maestros Guillermo Salvador, que hicieron época en aquel entonces en el conservatorio. Y pues ahí inicié yo en México esa carrera. A los 17 años, ¿cuáles eran sus sueños? A los 17 años no sabía ni siquiera qué es lo que yo quería, pero tuve la oportunidad de dirigir en una ceremonia muy triste, un funeral, el Requiem de Mozart. Lo dirigí de memoria y me sentí como pez en el agua. Y ahí dije yo, es la dirección de orquesta lo que más me llama la atención. Y de ahí era el sueño, convertirme en director de orquesta. Cuéntanos un poco cómo fue ese llegar a Estados Unidos, un nuevo país, una cultura totalmente diferente. Pues mi sueño era irme a estudiar a Europa, Francia, Alemania, inclusive Rusia, pero no tuve suerte, pero mandé cartas a los Estados Unidos y una vez que me gradué del conservatorio hice una solicitud aquí a la Universidad Metodista del Sur en Dallas y me aceptaron. No solamente me aceptaron, me dieron una beca completa y ahí Wow. inició mi llegada a los Estados Unidos como estudiante. Estudié bachillerato, la licenciatura en la Universidad de North Texas, también con grandes maestros, el maestro Angel Brusilov, que en aquel entonces fue director de la Sinfónica de Dallas, concertino en la Orquesta de Filadelfia, y luego llegó a Dallas el maestro Eduardo Mata, mexicano. También es como que me arroparon, estaba muy joven, tenía 19, 20 años,
Y ahí inició pues ese periodo de estudio y de estudiar con estas grandes personalidades de la música clásica. ¿Cuáles fueron las principales enseñanzas que le dejaron, no solo a nivel musical, sino a nivel personal? Pues más que musicales fueron a nivel personal, porque ellos vieron en mí potencial de hacer una carrera. Pero más bien sus consejos de cómo tratar a los músicos, respetar a la música, no ser una persona déspota, porque hay cada director que, bueno, pero no había necesidad. Y entonces, no solamente eso, me dieron el ejemplo, porque era increíble estos dos personajes, Brusilov y Mata, cuando se presentaban con estas grandes orquestas, su manera de ser, de respeto, de dignidad, sobre todo hacia el músico, hacia la música, los solistas, fue lo que más me inspiró y lo que me ayudó muchísimo al desarrollar mi carrera. Cuéntenos un poco más de su vida personal, porque la música envuelve todos los aspectos de la vida, ¿no? Todas nuestras emociones, nuestros sentimientos. Un poco, usted, ¿cómo enamoraba a las muchachas con la música? No, no, ellas me enamoraban a Ah, mí. ellas. No, no fui muy noviero porque estaba totalmente envuelto en el estudio de la música. Pero tuve la fortuna de tener un padre ejemplar. Eh, Mi papá fue músico, y todavía sobrevive mi madre, vive en México, ya tiene 91 años, pero todavía está bien. Hermanas increíbles y un hermano menor talentosísimo también, que por cierto vive ahora en los Estados Unidos también. Y ese ambiente familiar fue lo que es todavía para mí algo muy especial y que me marcó desde muy joven. Ese padre fue una inspiración para todos. Cómo trataba a mi madre, cómo nos inspiraba, cómo nos hablaba, cómo nos regía, cómo nos regañaba, todo lo que es un padre. Y mi vida así, con ese ejemplo, pues, ¿quién no va a tener las oportunidades, las puertas abiertas, ¿no? Conocí a mi esposa, ella es dominicana, la conocí en México, una edad muy joven, pero la vida nos llevó de diferentes maneras, pero nos volvimos a encontrar y entonces tengo 32 años ya de matrimonio, dos hijos que ya no están en su casa, están casados, mi niña ya tenemos dos nietos. Wow. Y es una vida familiar muy agradable, gracias a Dios. Qué bonito poder ver al pasado y decir todo lo que se ha construido y estoy segura que la música ha estado presente en cada una de esas etapas. Así es, un ejemplo, no solamente para nosotros, es que somos cuatro. Yo soy el mayor, luego las dos hermanas que todavía viven en México y mi hermano menor que es baterista, jazz, excelente músico también. Y mis dos hermanas cantan, se dedican a la música, graban comerciales, acompañan a músicos populares en México y todo eso es la influencia del padre, la familia. ¿En algún momento usted sintió ese llamado por la música popular o estuvo siempre enfocado en otro tipo, en la música clásica? Siempre, para mí, siempre fue la música clásica. No sé por qué, mis hermanas y mi hermano en la música popular, pero yo desde pequeño siempre soñaba con ser concertista. Después, siendo un adolescente, soñaba con dirigir orquestas. em, la vida nos llevó a caminos diferentes, pero todos dentro de la música. Yo creo, y es una filosofía que yo llevo desde hace mucho tiempo, que nosotros no escogemos la música nos escoge a nosotros. Porque mi papá trató de llevarnos a otras carreras, de si queríamos estudiar otra carrera. Nunca, nunca, nosotros siempre enfocados en la música. Para bien o para mal, eso fue lo que nos motivó. ¿Cómo fue esa primera experiencia de dirigir una orquesta acá en Estados Unidos? Uf, tenía 19, 20 años cuando me aceptaron como estudiante. Y yo ya había dirigido el Requiem de Mozart en México, coro y orquesta, o sea, tenía ahí un poquito de experiencia. Pero cuando fue la orquesta de la universidad,
donde a mí se me dio la batuta y empecé a dirigir con unos nervios. Empecé a sudar, además un idioma que lo conocía, pero no era muy experto en eso. Y teniendo enfrente al maestro y a tus compañeros y todo eso, fue una experiencia bastante fuerte, pero no me importó. Dice, estoy aquí y de aquí no me muevo y de aquí, como decimos en México, ahora, ahora te fletas, órale, vámonos. Y fue muy emocionante, muy emotiva en el sentido de esas emociones y sobre todo nervioso, ¿qué estoy haciendo? O sea, cómo los corrijo, el idioma, en fin. Pero el maestro sabía lo que estaba haciendo y eso abrió también muchas puertas después. Y a través de los años, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción? El hecho de haber, todas las orquestas que yo tengo, Ujú. que usted mencionó antes, dirijo 4 orquestas profesionales. Plano es donde he estado ahí 42 años, Irving 32 años, San Angelo 22 años, cada 10. Y desde el 2017 la orquesta de Corpus Christi. Todas las he ganado a base de concurso. O sea, a mí nadie me ha dado nada. Siempre he tenido que luchar por obtener esos puestos y eso ha sido muy satisfactorio, pero tal vez lo más satisfactorio es eh, una carrera internacional, cuando he tenido la oportunidad de dirigir en el extranjero, en Europa, Japón, Corea, Vietnam, Polonia, España, Panamá, Guatemala, México, claro, ahí todavía. En fin, eso me llena de satisfacción de que no nada más me he quedado aquí, sino que se ha extendido a muchas partes del mundo. Todavía siente esa cosquillita en el estómago. Ay, sí. Sí, todavía me pongo todo un poquito nervioso. Cada vez que salgo al escenario no es un nervio de miedo, es una, como la adrenalina que sube y que me dice, ahora sí, o sea, eres responsable y todo está en tus manos, así es que a concentrarse y hacer su trabajo. Y salgo al escenario y desaparece todo. ¿Y cómo se prepara para ir a este tipo de conciertos? Digo, mental y emocionalmente, ¿cuál es ese ciclo que usted se pone? Bueno, lo principal es saber la partitura. O sea, yo no puedo presentarme frente a músicos profesionales sin estar preparado. O sea, después de tantos años, pues he aprendido a estudiar y ahora estoy estudiando más que cuando estaba en la escuela. Entonces, una preparación muy fuerte de conocimiento de la partitura, los instrumentos, diferentes versiones. No escucho muchas grabaciones porque no quiero influenciarme, pero las estudio. Inclusive he dirigido muchas sinfonías. Por ejemplo, las sinfonías de Beethoven. He dirigido todas las sinfonías de Beethoven y algunas más de 10 veces. Pero aun cuando la voy a volver a dirigir, abro la partitura y pareciera que nunca la hubiera estudiado, porque encuentra uno cosas nuevas siempre. Eso es lo maravilloso de la música, siempre está uno aprendiendo. Y después de eso es ya presentarse a los ensayos y empezar a construir el concierto para que esté a un nivel ya de dar al público, ¿no? Y eso es una responsabilidad que no la tomo muy en serio. Y es una gran disciplina, además, hacerlo en los horarios, en el momento No, adecuado. y con músicos profesionales no puede uno arriesgarse a estar no preparado. Es muy importante, ¿no? Muy importante. Y también tengo otra cosa que estos maestros me enseñaron que la música clásica o la música de concierto no nada más es Beethoven, Tchaikovsky, Brahms, Rachmaninoff, no. Yo he dirigido todo, toda clase de música, he dirigido ópera, ballet, pops, Broadway, inclusive el Festival Internacional de Mariachi en Guadalajara, lo dirigí 11 años consecutivos, acompañando a los mejores mariachis del mundo, incluyendo el Mariachi Vargas, los Camperos, el Nuevo Tecalitlán, el Mariachi de América, etcétera, etcétera, y ellos me han enseñado muchísimo. Y entonces, música popular también, rock, lo- todo lo que usted quiera lo he podido dirigir porque
la música es tan vasta, pero hay que hacerla bien, porque si no, pues no vale la pena. Me gustaría saber cómo es el playlist del maestro Guzmán cuando él se sube al carro. Escucho, curiosamente, no escucho música clásica. Bueno, la escucho, pero yo me subo al carro, prendo el radio, escucho mucha música eh, caribeña, salsa, me encanta. El Es- merengue, Esas son las influencias de la esposa. exactamente, y yo pues no bailo muy bien, pero ella me enseñó a bailar merengue, no, gozamos mucho. Me gusta esa clase de música, la música de jazz, porque para mí es muy, me calma, me tranquiliza y es muy agradable, casi siempre es muy agradable y la disfruto. O sea que no soy el típico músico serio, aburrido, que nada más escucha Beethoven y ya. No, no. Ah, o sea que ha escuchado algunas poesías modernas Mucho, populares. sí, las que valen la pena, sí. Pero las que no también están muy en boga y las personas pagan por esto. Y vemos conciertos multitudinarios y toda una maquinaria de marketing promoviéndolo como lo mejor de lo mejor y además con muchas organizaciones, por decirlo así, que las nominan o las llaman lo mejor de la música. Bueno, para los gustos se rompen géneros, ¿no? Hay música para toda clase de personas y si eso les atrae, perfecto, yo no lo soporto, pero también tiene su lugar. Y si eso es lo que vale la pena, yo no los critico. Al contrario, qué bueno, que les vaya bien. Yo a lo mío y lo demás, que les vaya bien. ¿Puede la música ser un agente transformador en la vida? No que puede, lo es, lo es. Ha transformado vidas, carreras, ha llevado a niños con problemas a ser personas de bien. Cambia la fisonomía cuando uno tiene esa disciplina de estudiar la música, en cualquier nivel, tiene ese poder. El poder de la música es increíble y lo he visto a través de muchos años, que cambia la vida de niños con problemas, inclusive en los hospitales hoy en día, la buena música ayuda a las personas que están enfermas después de una cirugía, gente con enfermedades terminales, dolores menos, en fin, el beneficio de la música es en general y es algo muy motivador y por eso me mantiene dándole con todo. Y ¿qué proyectos tiene en los próximos años, maestro? Bueno, hay muchos. El proyecto ahorita principal que tengo es, uno de mis deseos es seguir dirigiendo en Europa y se han abierto muchas puertas allá. Dirigir en México y como organista me acaban de nombrar el año pasado, en septiembre, organista titular del órgano del Auditorio Nacional en México, que es el órgano más grande de Latinoamérica. Es un órgano tubular de más, como 16,000 tubos. Es enorme. El Auditorio Nacional es el auditorio más grande de Latinoamérica, no al aire libre, sino, Es selecto. sí, 10,000 gentes le caben. Y ese órgano tiene mucha historia y me acaban de nombrar, así es que estoy muy emocionado porque eso me da una oportunidad de estar en México más seguido, ver a mi mamá, ver a mis hermanas y los músicos y los amigos de toda la vida. Eso, y espero uno de estos días poder enseñar. No he tenido esa oportunidad, enseñar en una universidad, en una escuela. Eso es un sueño que yo tengo, de poder impartir un poco de lo poco o lo mucho que he aprendido como director, como músico, a gente joven. Qué bonito sueño, es un Sí, propósito es un con mucho propósito, sentido. sí, espero lograrlo. Todavía no, pero sí es algo que me gustaría mucho hacer. Cuéntele un poquito a nuestra audiencia cuáles han sido esos premios que ha recibido y qué han significado para usted. Uf, bueno, afortunadamente he tenido mucha suerte. Eh, eh, Cuando yo tenía 21 años, gané un segundo lugar como organista en Grand Prix de Chartres, en Francia. Eh,
fue algo inusitado y inesperado llegar a las finales de este concurso, el más importante en el mundo como organista. Eh, en México me han dado la medalla Mozart, que otorga la Embajada de Austria a los músicos mexicanos más destacados. Eso fue en el 2008. Me nombraron director emérito de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Estuve ahí desde el 2004 hasta el 2011. Eh, fue- ah, la gente de Guadalajara me trató muy bien. Los quiero mucho, la orquesta es muy querida y varios premios aquí en Estados Unidos que pues han sido alicientes pues a seguir adelante. Maestro, si pudiera darle un consejo a los padres, a los niños y a los jóvenes que tengan algún interés en la música, ¿qué les recomendaría para comenzar? Pues que no se esperen mucho. Yo recomiendo a los padres que impulsen a sus hijos a estudiar un instrumento, sea cual sea. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, cuando uno estudia un instrumento, automáticamente tiene que tener disciplina. Y cuando un niño tiene disciplina, eh, no se mete en tantos problemas. Es mucho más susceptible a apreciar las cosas bellas de la música y del mundo, pero además tiene la música, el arte en general, el potencial de ayudar a esos niños, a esos jóvenes a no meterse en drogas, en alcohol, en amigos no deseables, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tiene el arte en general, pero sobre todo la música. Además, cuando alguien empieza a tocar un instrumento es motivo de, pues, de orgullo, ¿no? Dice, mira a mi niño o a mi niña, mira, toca el piano, toca, mira, toca Mozart, Beethoven a los 10, 8, 9 años y empieza, pues, a la autoestima del niño es muy importante. Y cuando alguien toca un instrumento, eso es lo que hace la música y lo motiva más y más y más. Entonces, si yo quisiera darles ese consejo a los padres es mientras más jóvenes, mejor. ¿Por qué? Porque la música es muy celosa y además tiene que estudiar, practicar, 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 practicar y cuando empieza uno muy joven es mucho más fácil de, pues, de inculcarles eso y de que no lo vean como algo, eh, como un sacrificio, sino como algo que se convierte en parte de su vida, de su trayectoria. Y se ha descubierto científicamente lo que produce la música en un niño, en una gente joven, dura toda la vida. Es posible que no se conviertan en grandes concertistas, porque no todos pueden, no tienen el mismo talento, pero esa disciplina les ayuda en cualquier aspecto, cualquier carrera que ellos escogen después. Mis dos hijos estudiaron, por ejemplo, Francisco estudió violín y llegó a cierto nivel y todo, pero me dijo, ya no. Entonces yo no lo forcé, tampoco hay que forzarlos, no. Mi hija Sofía, pobrecita, estudió clarinete y trompeta cuando tenía los frenos y con mucho dolor y todo, pero ahí estuvo todos sus años de junior high, de secundaria, un poquito de la preparatoria y no se rindió, pero también me dijo, hasta aquí llegué, dice, no importa, y siguieron sus carreras pero esa influencia, la música se les quedó en el alma y ahora son ávidos de ir a toda clase de conciertos y ahora los nietos también están impulsándolos a que, o sea, eso es lo que quisiera yo darles como consejo, porque la música y el arte en general se les queda para toda la vida. Pero además abre las puertas a un bagaje cultural diferente, Así ¿no? es, Hay así historias es. de vida también de mucha resiliencia, Sí. de mucho amor por esto. Hay una palabra clave que para mí significa también la música y es mucha disciplina, Ujú. mucho sentimiento. Sí, porque cuando uno logra tener un poquito de, mm, ¿cómo le podemos decir? Cuando uno ve el resultado de esos sacrificios, da una satisfacción y le cambia la vida al niño, a los padres y después a la sociedad.
Quiero hacerle una última pregunta porque yo sé que usted es un hombre que ha viajado por el mundo y que ha tenido la oportunidad de presentarse en grandes escenarios. ¿Cómo usted ha percibido la valoración que la sociedad hace de la música clásica en estos años? Afortunadamente, sigue. Nos ha costado trabajo, sobre todo después de lo que pasó con la pandemia. Fue muy difícil otra vez llenar los escenarios. Pero fue durante la pandemia en donde el público se dio cuenta de que sin música no podemos vivir. Y mucha gente que después prefería quedarse en la casa se dio cuenta de que no era lo mismo. No es lo mismo escuchar una obra en la televisión o en el radio que estar en el concierto. La vibra es diferente. Cualquier clase de música, ¿no? Pero sobre todo la música clásica. Y creo que la gente, inclusive la gente joven, empieza a ver ese beneficio. Entonces, va arriba, abajo, y ahí estamos en esta época donde nos bajamos hasta el fondo, donde no había ni gente, ni no podíamos hacer nada, y ahora estamos viendo que nos estamos yendo un poquito hacia arriba, y eso es muy alentador. La buena música tiene eso, que nunca pasa de moda. Por eso vemos compositores como Bach, como Beethoven, como Brahms, Tchaikovsky, los grandes, nunca pasan de moda. ¿Cómo es posible que un compositor que escribió esta música hace 250 años se llene el teatro con una novena de Beethoven o una quinta de Beethoven? O sea, ¿cómo es posible? Y es que eso es lo que tiene la buena música, ¿no? Entonces, es muy alentador y yo voy a seguir haciéndolo hasta que el cuerpo diga que ya no. Y hay que decir que eran compositores que no conocieron de la viralidad de las redes de ahora, ¿verdad? Su No, legado es tan grande que ha no, traspasado así es. lo que ha significado para la humanidad estos grandes compositores que no necesitaron de nada de eso para dejar esta huella imborrable. Increíble. Sí, por eso. Por eso hay que seguir haciéndolo y seguir valorándolo y seguir disfrutándolo. Maestro, quiero darle las gracias por este tiempo, por esta hermosa entrevista, Mm, por este legado que le ha dejado a toda la comunidad en cada uno de los lugares a donde se ha presentado y esperamos próximamente verlo aquí en la ciudad de Dallas en uno de estos conciertos. Al contrario, gracias a ustedes y pues los esperamos. Vayan a cualquiera de nuestros conciertos y ahí se la van a pasar bien. Gracias amigos por habernos acompañado en esta maravillosa entrevista de Movida Inspira, la ruta del éxito. Recuerden dejar sus comentarios, suscribirse, comentarlo y compartirlo. Será hasta la próxima si Dios nos lo permite. Movida Inspira fue presentado por Greoka Event Group, tus mejores aliados en la creación de tus eventos. Judith Peinados, tu especialista en peinados y maquillaje profesional.